imagen de venir, aleluya, y darle nuestros pecados a un hombre o de darle nuestros pecados a otro individuo y creer, aleluya, que en ese sentido de confesión nuestras vidas pueden ser libradas, aleluya, del resultado del pecado. No es así, sino que la Biblia nos explica y nos dice que la confesión de nuestro pecado, hermano, necesita hacerse delante de Jesucristo. Que si confiesas con tu boca, dice el versículo 9, que Jesús es el Señor, si tú puedes reconocer a través de tus palabras quién es Dios, quién es Cristo, si tú alcanzas, hermano, aleluya, a poder establecer en tu comunicación, aleluya, que Jesucristo es Señor, entonces podrás, aleluya, declararle a Él, confesarle a Él tu pecado y por ende, aleluya, reconocer, aleluya, que has fallado. Y en consecuencia de reconocer que es el Señor y de reconocer que has fallado, aleluya, recibirá el que confiesa el perdón de sus pecados. Y esto, hermano, pareciera un acto simple y sencillo, pero déjame decirte, hermano, que en muchas ocasiones el pecador, hermano, está tan atado que ni siquiera es capaz de venir y hablar con Cristo respecto a lo que ha hecho o respecto a lo que desea. No es capaz, aleluya, de venir en oración y hablar con Dios de su pecado. Ese habla, aleluya, de una de las cosas más profundas espiritualmente, de ataduras de pecado en un individuo, hombre o mujer, cuando ni siquiera eres capaz en la intimidad de la oración de decirle a Dios, aleluya, ¿qué es, aleluya, en lo que pecas? ¿Cómo es, aleluya, que tú pecas? Pero cuando la persona no habla, cuando la persona, hermano, aleluya, no atiende a entender que es necesario que lo hable con Dios, esa persona cree que el hecho de pensar que quiere ser perdonado ha sido suficiente, que el hecho de pensar que está haciendo mal es suficiente, que el hecho de traerlo, aleluya, dándole vueltas en su mente, ya es, aleluya, lo correcto. No, tú necesitas, hermano, declararlo porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y cuando tú reconozcas, aleluya, qué es lo que abunda en ti, entonces hallarás perdón para tu alma. Entonces hallarás el consuelo que estás buscando, la libertad que anhelas. Eso es lo importante cuando una persona, hermano, necesita declarar su pecado. ¿No crees que es algo, cómo podríamos llamarlo? Solamente carnal, cuando alguien le dice a las personas, oye, necesitas hablar con Cristo, necesitas reconocerlo como Señor y Salvador, tú necesitas, aleluya, declararle a Dios tu pecado. Y las personas, hermano, inmediatamente todos pensamos en nuestro pecado, pensamos en tener que decir que Cristo es el Señor. Y las personas, hermano, aleluya, escúchame bien, no le estamos pidiendo que atraviese el Mediterráneo nadando. No le estamos diciendo que se vaya caminando de aquí a Canadá. Estamos diciendo que tiene que hablar respecto a de su pecado con Cristo. Hermano, hablar. Algunos de nosotros comenzamos a hablar desde los 2 años, algunos comenzamos a hablar desde los 3 o algunos desde los 1 año. O sea, hablar es algo, aleluya, automático ya para nosotros. Pero si se trata del pecado, ¿qué crees? Enmudecemos. No somos capaces de decirle a Dios, hermano, literalmente nuestro pecado. Y la Biblia nos dice, si lo confiesas, si lo reconoces, si sale de tu boca, si tú puedes, aleluya, atender a lo que está llenando tu corazón. Hay una porción en el libro de Daniel que la quiero usar solamente como una referencia por el tema que estamos tratando, pero para que tú y yo podamos concebir, hermano, aleluya, la importancia de la naturaleza de la declaración del pecado. En el libro de Daniel, capítulo 9, Daniel 9, del 19 al 21, para que tenga contexto lo que leemos. Daniel 9, del 19 al 21. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo.
Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Hermano, Daniel está orando, Daniel está en una visión. Todos sabemos que Daniel es un profético, que la mitad es una parte importante de Daniel, pero la otra mitad de Daniel habla de la profecía, habla de tiempos futuros. Pero dice que Daniel está ahí orando, está hablando, y él, hermano, hace mención de lo que dice Romanos. Y yo estaba hablando y declarando mi pecado y declarando el pecado de mi pueblo. Yo estaba reconociendo quién soy, yo estaba reconociendo quién es este pueblo, yo estaba aceptando con mi propia boca. Mira, hermano, es que si lo vemos desde un punto más profundo, el declarar nuestro pecado, eso significa que nosotros, los que declaramos nuestro pecado, estamos aceptando nuestra culpabilidad. Y sabes, hermano, una de las cosas más naturales de nuestra naturaleza caída es justificar nuestra culpa. De niños no aceptamos la culpa. Si tenemos un hermano, ya la hicimos, porque ¿quién hace todo lo malo? Mi hermano. Llegas a la iglesia, hermano, y el Señor te rodea de hermanos. ¿Quién tiene la culpa? Pues tu hermano. Y si no hay hermanos, pues la culpa es de mis papás. Es decir, aceptar la culpa. Y te pongo ejemplos burdos. Si reprobamos, ¿de quién es la culpa? Maestro. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos que declarar nuestro pecado, no, tú no has pecado. Es que otro pecó. Tú no. Yo no. Y ese es un problema, hermano, que hace que el pecado siga morando en nosotros. Ese es un problema que tenemos nosotros, hermano, y no lo hemos entendido y ni siquiera lo aceptamos. Porque la confesión es decir, yo lo hice, yo fui. Una de las cosas por las que pasa una persona, hermano, y hoy día en ese nuevo cambio en lo legal, donde ahora los juicios son orales, donde la persona dice, ¿cómo te declaras? Pregunta el juez, y dice la otra persona, ¿cómo cree que se declara? Todos son inocentes, todos, hermano. ¿Hasta que qué? Hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí estás acá? No son clases de derecho, pero quiero que entiendas algo. Cuando estemos delante del trono de Dios, que ya morimos, que está constituido que mueras y tengas un juicio después de esto, y el Señor te diga, a ver, ¿cómo estás? Y tú le digas, no, pues soy inocente. Y Él te va a decir, no, no eres inocente, o sí, sí eres inocente. Pero eso, hermano, dependerá de tu actitud con la que tú has tratado tu pecado en la misma presencia de Dios. Que tú, yo y cualquier persona que puede reconocer que Jesucristo es el Señor, le pueda decir, Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el Padre, incluso he pecado contra el Espíritu Santo. Señor, he pecado contra las personas. Ayúdame. Ayúdame porque siento esta ira, ayúdame porque siento este enojo, ayúdame porque siento esta amargura, ayúdame porque siento eso. Señor, este es mi pecado. Pero hermano, mientras no lo estemos confesando, mientras no entendamos, aleluya, que la razón de confesar es sumamente importante y valiosa, porque de ahí se desprende el perdón. Ahí está Romanos 10. El que confiesa su pecado será salvo. Entonces es un área que cada uno de nosotros que oye este mensaje tiene que agarrar y empezar a meditar y decir, a ver, ¿cuáles son las cosas que no quiero confesar? ¿Cuáles son las cosas que yo no quiero reconocer? ¿En cuáles cosas de mi vida sigo echando culpas, sigo justificándome y diciendo esto y aquello? Porque no he reconocido el pecado que mora en mí, no reconozco eso que está en mí. Y el día que reconozcamos, hermano, entonces seremos perdonados y por ende seremos libres. Una porción muy gloriosa. Por eso ahí venimos a Daniel para agarrarlo de referencia, hermano, porque él está orando, él está en otras cosas, pero aunque él está y va a hablar de otras cosas y está teniendo otro tema, dice, bueno, yo estaba confesando mi pecado, necesito estar a cuentas con Dios, necesito que el pueblo esté a cuentas con Dios. En el libro de los Salmos,
perdón, Mateo capítulo 3. Y cuando yo le predico a las personas de Cristo, cuando les empiezo a evangelizar, para mí es uno de mis versículos preferidos hablarles de Romanos 10, 9 y 10. Porque yo les digo, vamos a orar. Y usted tiene que hacerlo en una voz audible. Usted tiene que declararlo. Usted tiene que salir de su boca. Y me ha tocado, hermano, que a personas con las que estoy dirigiendo en la oración no pueden decir, Jesús es mi Señor. No pueden ni siquiera decir Jesucristo. Se traban. Yo los estoy dirigiendo y le digo, a ver, diga de esta manera. Y se traban. En una ocasión una persona cambió su tono de voz, se quedó callada y cuando volteé a verla, su rostro estaba ya desencajado. Íbamos a hacer una oración y estaba comenzando a hablar. Y quizá nosotros lo vemos hoy tan común y tan normal, pero no, hermano, es que tú y yo tenemos que seguir entendiendo que las palabras tienen un poder y las palabras, hermano, aleluya, tienen, aleluya, grandeza cuando estamos en la presencia de Dios. Entonces, cuando tú vienes en la presencia de Cristo y logramos, aleluya, declarar nuestro pecado, hermano, estamos logrando que sea Dios quien nos esté libertando. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 5 al 8, dice de esta manera: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, o sea, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué, hermano? Porque la confesión no es un fruto de labios externo. La confesión no es una obligación, aleluya, de alguien con autoridad espiritual, de alguien con autoridad en la iglesia sobre una persona que está aprendiendo en el evangelio. No es, hermano, aleluya, el forzar a alguien a decir, a ver, di que Jesucristo es tu Señor, órale, y le pegamos, órale, y lo obligamos. No. No, porque entonces, aleluya, nosotros caemos en enseñar a las personas que sus palabras, hermano, aleluya, no provengan de la convicción, no provengan del deseo de la salvación, no provengan de un entendimiento de saber que si hoy le digo a Cristo, si hoy reconozco a Cristo, delante de Cristo, que soy culpable, saldré de aquí perdonado. Así que esos hombres venían, hermano, y lo hacían, aleluya, solamente en un acto externo. Pero lo que les dice Juan, dice, no, la declaración de mi pecado, la declaración, aleluya, de mi culpabilidad delante de Cristo necesita estar respaldada con mis actos, necesita tener un respaldo de que estoy deseoso de cambiar, de que yo, aleluya, quiero tener, aleluya, el fruto de mi confesión, aleluya, demostrado ante las personas con actos. Es por eso, hermano, aleluya, que muchas veces nos encontramos en el supuesto donde hemos pedido perdón, pero seguimos teniendo, hermano, aleluya, la misma piedra que nos lleva a tropezar, está ahí en nuestro camino. Por eso es que muchas veces hemos dicho perdón, pero no ha cambiado nuestro acto. Declararle a Cristo nuestra culpabilidad, hermano, no es solamente sacudirse el polvo y decir, bueno, ya lo dije, ya, órale, eso querían. No. Es que la confesión, hermano, estamos hablando que tiene que generar una libertad, un perdón. Y cualquier persona perdonada por Cristo Jesús, hermano, va a buscar, aleluya, tener un testimonio diferente en su vida. Libro de los Salmos, ahora sí, porque no estamos hablando de palabras vanas, no hablamos de palabras, aleluya, al aire, no hablamos, hermano, amén, de solamente hablar por hablar, hablamos, aleluya, de una confesión consciente y coherente. ¿Estás aquí? Salmos 32. Hablar del perdón de pecados, hablar de ser salvados del pecado, hermano, nos tiene que poner en la mira de decir, soy culpable. Sí, Señor, soy culpable. El Salmo 32, del versículo 1 al 6, dice de esta manera. Y tiene un subtítulo muy padre, o un título: La dicha del perdón.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hermano, este salmo tiene un tono diferente. Este salmo habla de transgresión y de pecado, pero hace más énfasis en la transgresión. Es decir, la transgresión, hermano, es ese pecado que se hace en conciencia, es ese pecado que se comete después de conocer la ley, es ese pecado, hermano, aleluya, que se hace, aleluya, sin considerar la autoridad. Esa es una transgresión. En términos más humanos, es cuando tú ves un letrero que dice no gritar, ¿y qué crees que haces? Gritas y lo viste. Una transgresión es cuando te detiene el tránsito adelante del semáforo y te dice, oiga, se pasó usted el rojo o el amarillo. ¿Y qué le decimos? No vi. Creo que todavía estaba en verde. Eso es una transgresión. Cuando nosotros sabemos que está mal, pero lo hacemos. Y dice este hombre, David, hermano, dice, tú perdonas la transgresión, tú perdonas ese tamaño de error, porque tú también perdonas los pecados. Por eso al final, hermano, en el versículo 6, dice, por esto orará a ti todo santo, toda persona que ya ha sido perdonada, toda persona que vive en tu pueblo, toda persona que consideras tu hijo, pero que transgrede, pero que ha pecado después de aquel buen día en que tú lo trajiste a tu redil, que todavía, aleluya, tiende a la falla, pero que es capaz de hablarlo, porque mientras no lo habla, incluso sus huesos se secan. ¿Qué quiere decir David, hermano, con esta expresión? Aleluya, en este versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos. Que toda persona, hermano, aleluya, que no es capaz de declarar su pecado, que no habla su pecado con Cristo, hermano, tiende, aleluya, a la tristeza. Es una persona, hermano, que en términos anímicos se va secando, que en términos anímicos se va desilusionando, que en términos anímicos se amarga, porque no quiere reconocer, aleluya, que es fallador, que es pecador, que todos tienen que reconocer menos él o ella. Y lo que estamos hablando esta noche, hermano, es el punto personal de decirle a Dios o de reconocer delante de Cristo nuestra culpabilidad. Ahora, hermano, si yo leyera en la Biblia y tú lo leyeras, toda persona que se declara culpable va a ir al infierno, yo mismo te diría, no lo declares. No hables con Dios de eso. Pero lo que nosotros hallamos es el que lo declara recibe perdón, el que lo declara es libre, el que lo declara es salvo. ¿Entiende usted esa diferencia? Así que mientras tú y yo, hermano, no queramos aceptar esa culpabilidad delante de Dios y lo más glorioso, a solas, de forma personal, en intimidad, entonces yo y tú deberíamos de preguntarnos si esto es tan glorioso, dice, si esto es una bienaventuranza, si aquí hay bendición. Por eso el Salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Entonces, ¿por qué si esto es una bienaventuranza? ¿Por qué si la declaración me honra a mí? ¿Por qué si el aceptarlo, aleluya, me pone en un punto de beneficios espirituales? ¿Por qué he callado? ¿Por qué busco justificarlo? ¿Por qué? ¿Por qué?
como si un juez le dijera a una persona: mira, si tú hoy me dices que sí, sí asesinaste, que sí, sí tú robaste, te vas a ir libre. Vamos a romper esta acta de los decretos que te es contraria y usted se va libre. ¿Qué cree que haría el malhechor? Sí, señor, yo robé, pues me estás diciendo que si te digo que yo fui, es más, aunque no haya sido yo, me estás diciendo que me voy a ir libre. ¿Entiende usted el poder de la verdad en nuestros labios? ¿Entiende usted el poder de la verdad, hermano, para reconocer nuestra iniquidad? ¿Está usted entendiendo la bienaventuranza que hay sobre aquel que puede reconocer delante de Dios y con Dios, hermano, aleluya, que ha transgredido? ¿Entiende usted, hermano, la necesidad de que los santos, los que hemos sido ya reconciliados, podamos decir al Señor: fallé, Señor, en este andar he fallado, en este andar, aleluya, he errado? Sí, Señor, sí sabía que no era así, pero sí lo hice, Señor, aquí estoy. Hermano, y que pueda venir sobre el que lo declara un quebranto y una cuestión real, como dice Juan en Mateo, que en lugar de que solo sean palabras, esté deseando, aleluya, que en mí haya frutos dignos de un arrepentimiento, fruto digno, aleluya, de haberle dicho a Cristo que yo lo hice. Mientras tú y yo, hermano, no estemos en el deseo, aleluya, real y verdadero de confesar nuestro pecado, tú, yo y cualquier persona que no lo declare está en el peligro, hermano, amén, de dudar de su salvación. Está en el peligro, hermano, aleluya, de que si Cristo viene, quizás no se encuentre salvo por el hecho de no haber tenido el suficiente valor para decir: de esto está lleno mi corazón. Necesito hablar contigo porque de eso está llena mi mente. Necesito hablar contigo porque esto es lo que ando cargando desde hace un año, desde hace 20, desde hace meses. ¿Sabes qué, Señor? Yo tengo culpa, yo tengo parte. Eso es importante, hermano, es glorioso. Es tan profundo lo que nos marca Romanos 10, 9 y 10, que mientras la iglesia crecía, en el libro de los Hechos, capítulo 5, todos conocemos la historia de Ananías y Zafira, que Pedro le dice a Ananías: oye, ¿así fueron las cosas? ¿Y qué dijo Ananías, hermano? Que sí, asentando la mentira. Dijo que sí, ocultando la verdad. Dijo que sí, hermano, no reconociendo que había sustraído. Y entonces, si él hubiese declarado, la condenación que recibió Ananías, hermano, no hubiera existido, porque acto inmediato Pedro le dice: ¿por qué quisiste mentirle al Espíritu Santo? Esta no era una situación personal, Ananías. Esto no se trata de tu dinero, de la venta de tu terreno y de mi ministerio. Esto no se trata, Ananías, de lo que tú tenías que traer y ponerlo en el alfolí. Esto no se trata de esa secuencia material. Esto se trata de ti y el Señor. Esto se trata de tu actitud contra Dios. Esto que estamos tratando aquí, Ananías, te lo estoy diciendo porque hay una oportunidad. Hermano, y acto seguido viene su esposa y comete lo mismo, el mismo error. En lugar de declarar su pecado, en lugar de declarar la maldad, en lugar de reconocer, dijo: no, así fue. Bueno, estos que están aquí acaban de sacar a tu marido, expiró. Y dice que dice la Biblia que la iglesia se llenó de temor. ¿Quién no se va a llenar de temor? Después de ver que una mentira al Espíritu Santo, que obvio mentira de Ananías hacia Pedro, pero concebido por Dios como si fuera para él, llevó a que un matrimonio muriera real. Es que, hermano, la confesión es necesaria en nuestras vidas. La confesión sigue siendo parte de los santos. La confesión sigue siendo algo, hermano, aleluya, que nos devuelve esa agua viva en nuestro interior. La confesión sigue siendo esa parte que Dios estableció para que el hombre pueda, hermano, aceptar su error cometido, para que el ser humano pueda aceptar la parte que le corresponde y en consecuencia su Dios, juez justo y soberano, lo bienaventure, lo bendiga, lo honre.
Y cuando yo veo esto y cuando yo entiendo esta doctrina, hermano, del perdón de Cristo sobre los pecados, veo, hermano, aleluya, por sobre todo, brotando misericordia, amor y gracia ante alguien que transgredió mentalmente, espiritualmente, físicamente, a alguien que decidió, conociendo la ley y el evangelio, hacer lo contrario. Pero su Dios, correspondiendo en amor y en misericordia por el hecho del reconocimiento, escúchame bien, por el hecho de la valentía del individuo diciéndole: Jesús, mi Señor, ten misericordia de mí, yo pequé. ¿Sí está acá? Y es que si nosotros no miramos esto, hermano, entonces tú y yo le estamos quitando valor a nuestra confesión y estaremos justificándonos cada día más y más y más. El cristiano, hermano, aleluya, dentro de las cosas buenas que debe de tener un cristiano es que es capaz de aceptar que falló. De las cosas buenas que puede tener un cristiano, hermano, es que puede venir delante de Cristo y decirle: yo fui, tú eres el que me justificas, no me voy a justificar yo. Así que esta noche es una buena noche para que tú y yo, hermano, aleluya, podamos reconocer nuestro pecado delante de Dios. Poder hablar con Dios, hermano, de aquello, aleluya, que quizá traigamos en el corazón, de aquello que no hemos hablado con Cristo, porque es importante. ¿No? ¿En qué diferencia a un cristiano que no puede hablar de su pecado con Dios? Aquel nuevo converso que se queda trabado, tartamudea o se le desencaja su cara cuando le dices: a ver, diga usted, Señor Jesús. Diga, Señor Jesús. A ver, voy a orar, pero usted tiene que decir: Señor Jesús. Romanos 10:9 dice: si confiesas que Jesús es el Señor. El versículo 10 dice: si confiesas tu pecado. Hermano, no tendríamos ninguna diferencia si hoy venimos a la iglesia y nuestra boca sigue cerrada ante nuestra cuestión pecaminosa delante de Cristo. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Y vamos a hablar con Dios, hermano, porque hay cosas que conocemos de la Biblia y sabemos de la Biblia, y a veces podríamos atrevernos a decir: yo lo hubiera hecho diferente. Tomando el caso de Ananías, quizá cuando tú lo ves dices: no, yo hubiera hecho de algo diferente. Yo le hubiera dicho: híjole, pues perdón, es que sí tomé porque tenía que pagar. Híjole, tomé porque me dio coraje que este o aquel. Híjoles, pues lo retuve nada más, pues porque yo quería, porque como tú dices, pues era mío. Yo sí lo hubiera hecho diferente, pastor. O Dios sabe que yo hubiera sido de otra forma. Hermano, pero al final nuestras vidas, en el caminar y en el andar, nos van demostrando, aleluya, que sí somos capaces, aleluya, de no hablar con Dios de ciertas situaciones. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo nos habla y nos hace saber que si lo hablamos es un compromiso. Un compromiso de frutos nuevos de arrepentimiento, que es un compromiso, hermano, aleluya, para no volver, para alejarse de ese punto, aleluya, de inflexión donde erramos. Que tú y yo, hermano, cuando lo hablamos con Dios, aunque yo no le diga me comprometo, el simple hecho de reconocerlo, sabes, hermano, que tu interior se genera un compromiso para alejarse. Cierra un momento tus ojos y medita esta noche. Medita, hermano, respecto a si hoy te gustaría ser una persona bienaventurada, bendecida, honrada. Alguien, si te gustaría ser ese alguien al cual se le borran todos sus pecados. Según el Salmo, capítulo 32, nos dice: bienaventurado al que le es perdonada la transgresión y cubierto todos sus pecados. Bienaventurado aquel que habló y fue perdonado. Aleluya. Es una noche importante para nosotros, hermano, como hijos de Dios. Es una noche importante para nosotros como iglesia de Cristo. Entender que si confesamos nuestro pecado con Cristo, que si confesamos nuestro pecado con Dios, que si aceptamos esa culpabilidad de nuestros hechos, que si aceptamos la culpabilidad de nuestro pensamiento, que si aceptamos esa culpabilidad,
En lugar de ser condenados, podemos ser perdonados y librados. Así que esta noche yo quiero invitarte a venir al altar para hablar de aquellas cosas que quizá con la ayuda del Espíritu Santo puedas reconocer como las situaciones o las cosas en las cuales te has justificado. Es decir, no fuiste tú, fue alguien más. Es decir, tú estás bien y todos están mal. Eso es justificarse. Eso es justificar, hermano, un acto o un hecho, porque le encontramos, hermano, una condición diferente a nuestra actitud. Y esa condición, hermano, la anclamos a otra persona, se la anclamos a otro individuo. De tal manera que eso me impide decirle al Señor, aquí estoy, heme aquí, soy pecador, heme aquí, fallé, heme aquí, Señor, fui parte, heme aquí, Cristo. Perdona mi pecado, perdona mi iniquidad, perdona mi errar, perdóname. Hermano, lo glorioso del cristianismo es que hay una esperanza verdadera y real en Jesucristo, porque uno de los nombres que se le da a nuestro Señor es el juez justo. Es aquel que no se va a corromper, hermano, es aquel que no va a caer en un cohecho con nosotros, es decir, no va a estar de acuerdo con nosotros si estamos mintiendo. No lo podemos corromper con nuestras justificaciones. Y yo quiero invitarte esta noche a este altar para que tú puedas hablar con Dios, lo que tú quieras hablar con Dios, para reconocer a Cristo, aleluya, sobre tu vida. Pero sobre todo, hermano, para que salgamos de este lugar con esa bienaventuranza sobre nuestras vidas, con esa libertad. Incluso quizá deteniendo ese envejecimiento sobre nuestros huesos, quizá deteniendo esa tristeza que sigue creciendo en nuestro corazón, quizá deteniendo aquello que hoy sigue haciendo estragos en nuestra alma. Hoy es una buena noche para recibir el perdón de nuestro pecado, para recibir el perdón de nuestra transgresión. Porque el Salmo nos invita, oren todos los santos, oren todos los que han sido perdonados, oren todos los que se han equivocado, aún conociendo al Señor. Así que la invitación es muy clara. ¿Tienes algo que confesarle a Cristo? ¿Tienes algo en una área en la cual quieres dejar de justificarte? ¿Quieres salir perdonado? ¿Quieres salir libre? Hermano, el altar está abierto para que tú lo trates con Cristo, para que tú lo hables con Dios, para que tú, desde tu corazón, hermano, con una voz audible hables con tu Señor. Mientras cantamos esta alabanza, usted puede venir si así lo ha decidido. Aleluya. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias.